Kirchner. Hola Máximo, ¿estás ahí? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿qué tal, querido? Bueno. ¿Cómo estás, Tati? ¿Cómo estás, Charlie? ¿Qué tal, ¿Cómo andamos? Bien, viejo. Yo te voy a pedir que como estoy bastante emparentada con Beethoven, que me hables un poquito más fuerte. Bueno, te hablamos más fuerte entonces. Ahora dale. sí, perfecto. Bueno, sabrás, Máximo, que nuestro programa se llama ¿Qué me contás? Así que nos vas a contar muchas cosas, ¿no? Entre ellas, empecemos ahora. Sabemos que naciste en una familia atravesada políticamente, pero tu hermana Florencia no eligió el camino de la política partidaria. ¿Vos pensaste alguna vez en dedicarte a otra cosa que no fuera la política? Ah, qué pregunta. Primero, en el caso de Florencia, más allá de las cosas que hace y le gustan, es una militante política. Obviamente han pasado, como vos sabés, un montón de cosas en el medio, digamos, pero sí. El criterio lo tiene y es bastante aguda también cuando quiere. Y después en términos, no sé si uno piensa las cosas así de esa manera, creo que se van dando y se va construyendo, ¿no? También una persona, una personalidad, un interés. Es muy lógico también cuando uno ve el desarrollo de la vida hacia atrás, el interés, ¿no? Obviamente general, más allá obviamente de lo estrictamente político partidario, el interés, digamos, que por tu país, por su historia, por su presente, por su futuro y principalmente por pensarlo también cuando a uno ya no le toque estar, ¿no? Que dónde quiere vivir, dónde quiere estar y que quiere dejar también, ¿no? Hacia adelante, porque muchas veces esto es como una situación donde muchas veces uno planta un árbol, ¿no? Y a medida que pasa el tiempo quizás ya ni disfrute la sombra de ese árbol, pero sabe que otros que vendrán detrás sí lo van a hacer. Claro. Y así hay que pensar muchas veces las cosas, ¿no? Con una temporalidad que es inherente a todos los seres humanos, así que es muy difícil pensarlo de otra manera. Creo que bueno, después habrá que ver las cosas de chico, ¿no? Que Claro. diferentes cosas que puede ser, médico, abogado, periodista, futbolista, qué sé yo. Uno va pasando por diferentes etapas y a medida que va creciendo eso se va, no sé si la palabra es puliendo, pero bueno, se va perfilando y Claro. después también Es como que vas buscando tu espacio, ¿verdad? También, claro, entonces va en ese sentido y también hay algo en lo que es la militancia política, más Total. allá de las disputas electorales o todo lo que tenga que ver con las estructuras, que tiene que ver con que es un lugar donde uno conoce maravillosas personas, Totalmente. compañeras, entonces Exacto. no solo estrictamente después comparte la política, comparte el crecimiento de su familia, Claro. de sus alegrías, tristezas. Es un continente muy humano. Totalmente. Y la verdad Totalmente. que se lo recomiendo a todos, piensen como piensen y quieran militar donde quieran hacerlo. Tal cual, tal cual. Bueno, escúchame, ¿en qué te ves parecido a Néstor y Cristina? ¿Y en qué diferente? No, eso ahí no es algo que yo te pueda responder. No sé, lo puede ver alguien desde afuera, por ahí que nos conozca, pero no en términos. Nunca me he fijado en esos términos con ellos. Cada persona es única y obviamente después está la genética, ¿no? En muchos temas, pero realmente nunca lo veo en esos términos comparativos. ¿Viste? Conmigo aparte hay esa situación donde dicen, bueno, tiene de acá, de él, de ella, y uno es uno y ellos son ellos, ¿no? Vamos por ahí. Máximo, sos papá de Emilia y de Néstor Iván. ¿Cómo es el Máximo papá? ¿Nos contás cómo es tu relación con ellos? Son bellos. Mira, hace unos días estuve allá, ellos viven en el sur obviamente, y estuve en el cumpleaños de la más chica, de Emilia, el 21 de octubre, y los dos son maravillosos. Sus reflexiones, sus preguntas, su imaginación, son hermosos. Digamos, bueno, lo que dirá cualquier padre de sus hijos, ¿no? Obviamente, pero son hermosos y la verdad que son también un estímulo, ¿no? Para muchas cosas que uno va haciendo
piensa también en cómo será el lugar donde ellos van a crecer, donde se van a desarrollar, cómo será el mundo que les tocará a ellos. Uno siempre lo piensa en tratar de que sea el mejor, ¿no? Mejor que el que le toca a uno. No Totalmente. Porque sea terrible el que le toca a uno tampoco, digamos, aunque es bastante dura la realidad que vivimos, pero tratar de pensar, como te decía antes, ¿no? En esas cosas que uno va haciendo y tratando de sembrar para que los que vengan después tengan un país mejor, y ellos, la verdad, aparte, son muy divertidos. Totalmente. Nos esperamos mucho y bueno, ahora estoy esperando ya que llegue el fin de año para pasar mucho más tiempo con ellos y ponernos al tanto de todo. Totalmente. Pero bueno, Qué bueno. es lo que toca. Exacto. Escúchame, ¿cómo es Cristina como nonna, como abuela? Contanos, ¿cómo es? Es fabulosa, esa es la dimensión desconocida de Cristina, pero tanto con Elena, que es la hija de Florencia y de Camilo, como con Néstor Iván y María Emilia, es fantástico. Aparte van desarrollando, ¿no?, ellos mismos cómo la ven, ¿no? Porque es la dimensión de poder a Cristina que ellos ven en la tele, en cursos o hablando, y después la que la tienen ahí, y también como muchas veces en los cumpleaños uno ve como los compañeritos o los amiguitos de ellos y de ellas, ¿no? Cómo la ven, cómo se acercan, es todo muy como la miran. Me imagino. y particularmente las nenas, ¿no? Eso es muy llamativo. Como las nenas Escuchame. Miran y se acercan y le hacen preguntas, ¿no? Exacto. Bueno, te cuento que hoy en nuestro bloque de homenaje vamos a reconocer a Néstor como militantes de derechos humanos, ¿no es cierto? ¿Cuál fue la medida más importante que tomó para vos, Néstor, en materia de derechos humanos, ¿no? En el sentido amplio, ¿no? No solo memoria, verdad y justicia. Mira, creo que en el sentido más amplio de todos, obviamente está la particularidad, por ejemplo, en lo que fue la recuperación de lo que hoy es la Exesma, ¿no? Con la carga simbólica de aquel 24 de marzo del 2004, podría decirte esa, pero es muy particular pero vos me hablaste en términos generales, y creo que de las más importantes que se tomó fue obviamente la política de desendeudamiento, ¿no? En la Argentina, que se continúa hasta el 10 de diciembre de 2015, porque es la que permite destinar recursos a nuestros ciudadanos y a nuestras ciudadanas. Total. Y eso genera, si se gestiona bien y hay una orientación que pone en el centro de la acción a las personas, genera mayor calidad de vida, ¿no? En términos no solo, digamos, lo que puede ser materiales, sino también a la hora de pensar e invertir en la educación pública, como se hizo llevando al 6% por ley, como se hizo en materia de salud, de vivienda, de cloaca, de agua. Eso tiene mucho que ver con políticas de derechos humanos, aunque muchas veces no aparece, ¿no? Como una cuestión directa, pero tiene que ver con la calidad de vida de nuestra gente, y es hacia donde tiene que ir la Argentina. Y no solo en términos, digamos, por ahí cuando nosotros decimos esto de desendeudamiento de inversión, muchas veces los medios de comunicación han instalado una idea con que se refiere a los sectores más humildes de nuestra sociedad, ¿no? ¿No? Que impacta en todo. Esto es lo que tiene que entender el conjunto de nuestra sociedad, que cuando nosotros hablamos de esto, no solo tiene que ver con los sectores más postergados de nuestra sociedad, sino también con sus capas medias que necesitan desarrollarse, acceder a una educación, a una salud, a un transporte de mejor calidad. Es muy amplio. Realmente quieren, no como que la inversión del Estado va solo a un sector. Y la verdad que eso no es cierto, es una gran mentira, y eso obviamente privilegia las urgencias que tienen diferentes sectores sociales, ¿no? Y que hay que estar atentos y cubrirlas. Pero después hay muchas políticas públicas que también los abarcan, los contienen y que son necesarias, ¿no? Para el desarrollo del conjunto de la sociedad, más armónico. Totalmente. Bueno, ahora la pregunta del millón. ¿Qué hay que hacer con la deuda al FMI? ¿Se puede pagar en 10 años? ¿Qué me contás? Mira, la experiencia indica que cuando
los organismos multilaterales de crédito, en este caso el Fondo Monetario le impuso condiciones a Argentina, la Argentina nunca las pudo cumplir en los términos que el fondo deseaba, y esto generó enorme descalabro. Quizás yo les recomiendo a todos que ahora que estamos a 20 años, ¿no? 19 y 20 de diciembre del 2001, revisen un poco tapas y artículos de los últimos 5 o 6 meses anteriores a ese 19 y 20 de diciembre para ver por qué estamos dando esta discusión. Y eso ha sido uno de los grandes daños que ha hecho el macrismo, ¿no? Nos ha devuelto una discusión que la Argentina había saldado a finales del 2005, que era que el Fondo Monetario no era más acreedor de la Argentina ni tenía injerencia en las decisiones de sus políticas públicas. Claro. Entonces creo que mirando eso van a entender y comprender por qué nosotros tenemos una postura que muchas veces planteada como ultra dura o nacionalista, chauvinista, ese tipo de cosas, y la verdad que yo la entiendo desde lo racional y lo pragmático. La Argentina necesita tiempo para poder afrontar la enorme deuda que contrajo el gobierno de Macri, que aparte dilapió, porque tiene varias aristas ese endeudamiento, ¿no? Si ese endeudamiento ese préstamo, ese endeudamiento del Fondo Monetario hubiera sido destinado, por ejemplo, a potenciar la generación de energías renovables, bueno, sería entendible. A capitalizar el Estado sería entendible. A invertir en universidades, viviendas, escuelas, en créditos para sus pymes, bueno, hubiera sido entendible, pero la verdad que ningún sector en la Argentina, salvo muy poquititos, vieron los beneficios de ese endeudamiento. Y hoy necesitamos tiempo, pero siempre lo planteamos, que el obra para el Fondo Monetario nos explique por qué se prestó ese monto, por qué se estableció, digamos, que iba a ser devuelto en los términos, por ejemplo, que el año que viene implica una devolución de 18.000 millones de dólares, que Argentina pensó el Fondo Monetario podía afrontar la deuda que estaba contrayendo, porque vos, Tati, Charlie o cualquier amigo o amiga que esté escuchando, cuando va a tomar un préstamo a un banco, y miran el recibo de sueldo o el hipotecario, bueno, para saber cuándo te pueden prestar y las características de este préstamo, incluso dicho por personajes muy influyentes. Por ejemplo, uno hoy que está al frente del BID, creo que es Javier Carone, le asignó que era de características políticas para que Macri pudiera obtener la reelección. Entonces creo que si ya con esas características todo suena muy raro después de la pandemia que nos toca atravesar a todos, al mundo entero, debería haber un cambio de mirada en el Fondo Monetario que nos permita realmente contar con la mayor cantidad de tiempo posible y alejarse un poco de reglas que tampoco a la hora de prestar cumplieron. Así que cuando se ponen tan reglamentistas, ojalá hubieran estado tan reglamentistas a la hora de prestarle plata a la Argentina. Entonces creo que es una cuestión aparte racional. Claro. Cuando uno ve las consecuencias del endeudamiento y la mala gestión de Macri, si a eso le sumamos la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales y humanas también. Entonces no hay lugar para mucho más. Y si uno ve aparte la curva de vencimientos que ya determinó la renegociación con los acreedores privados en el 2020 que llevó adelante el gobierno nacional a buen puerto. Bueno, hay que compaginar todo eso para que realmente no sea firmar algo y que después a los 4 o 5 años se le exija a la Argentina no podés cumplir porque no hiciste estas reformas estructurales, cuando esas reformas estructurales no son el problema, sino el tiempo de evolución de un préstamo de una magnitud que, para que tengamos noción de lo que significa, son 5 veces aquello que los argentinos y las argentinas pensáramos como pensáramos, cancelamos en diciembre de 2005, que fueron 9.800 millones de dólares. Acá estamos hablando de 44.000, más sobretasas, ¿no? Ustedes saben también que tiene una característica de intereses más altos que lo normal, al ser un préstamo de características no comunes. Entonces me parece que es una discusión que hay que darla con la mayor de la madurez, y donde aparte necesitamos también saber qué piensa la otra fuerza política, por lo menos mayoritaria en términos de representación legislativa, y también porque no solo son parte activa de la realidad argentina, sino que fueron ellos los que tomaron esta deuda. Tal cual. Fueron ellos los que tomaron esta deuda. Claro. Entonces, creo que hay una discusión por delante que hay que dar con la
de la madurez, porque está el destino de la Argentina, no solo en el presente, sino también en el futuro. Argentinos y argentinas siempre se hicieron cargo de sus deudas. Y de hecho lo demostraron en diciembre de 2005, cuando hubo un presidente que puso en valor el esfuerzo de la gente, la Argentina pudo cancelar sus deudas. Pero estamos hablando en ese momento de una deuda 5 veces menor a la actual, 16 años después. Claro. Fíjense la magnitud del desastre de cómo se administró el Estado. Esa es la magnitud del desastre de cómo se administró el Estado. Y este es un botón de muestra, porque podríamos recorrer diferentes ámbitos de aquella administración y no veríamos nada diferente en términos simbólicos a esto. Entonces creo que el problema que tenemos por delante es ese. Imaginemos que cada dólar que va a destinar a la cancelación de la deuda del gobierno de Macri es un dólar menos que, por ejemplo, aquellos que quieran viajar al exterior van a poder contar, que las pymes que necesiten insumos que deben ser importados que para su desarrollo, para producir, llámese insumos primarios o en tecnologías, Argentina va a tener que destinar esos dólares al Fondo Monetario, a los acreedores privados, y no al desarrollo de su propia sociedad. O sea, por eso hago mucho eje y puntualizo en el tema de la no capitalización de lo que tomó Macri. Claro. O sea, de la dilapidación de esos dineros, porque si hubieran sido invertidos en la Argentina, uno capitaliza, estimula a los sectores de producción, genera mayor riqueza y de esa manera también puede garantizar la devolución del préstamo que se toma. Esto no sucede en este caso. Y eso es la parte más grave. Y tras cartón cae la pandemia y genera esto globalmente que todos vemos. Total. Máximo, sabemos que tenés un compromiso, así que te vamos a hacer 2 preguntitas, así te liberamos. Dale. Bueno, no te podés alargar un poquito más. Vamos. Máximo, la Cámpora es desde hace tiempo la organización política más importante del país, con mayor cantidad de militantes, con capacidad de movilización, con una disputa cada vez mayor en los espacios de poder. ¿Vos ves hay alguna organización nacional o internacional, actual o no, donde puedas ver reflejado un proceso similar? Más allá de la cantidad de adherentes, militantes que pueda tener cada espacio o su tamaño, sí, hay un montón de organizaciones políticas en la Argentina que todos los días trabajan para construir un país mejor. Y muchas veces se hace esto, obviamente, en la Cámpora por obvios motivos, ¿no? Por lo que fue su desarrollo, su crecimiento, pero la verdad que convive con centenares de organizaciones, digamos, que se trabajan en diferentes lugares, a través de lugares de encuentro como son los Ateneos, donde conviven un montón de espacios políticos, no solo nacionales, sino provinciales y en muchos casos locales, ¿no? Que solo tienen un desarrollo que tiene que ver con la característica de la ciudad o el pueblo donde viven. Para nosotros, en realidad lo importante es que crezcan todos. Esto que en algún momento definimos, ¿no? Que florezcan 1000 flores, obviamente tiene un rol preponderante o predominante, obviamente por las características de crecimiento que ha tenido, pero no es la única y tampoco sola podría contra los desafíos que tiene la Argentina. Está inserta en un espacio político amplio, general, policlasista, que necesita debatir y discutir, obviamente sí, que tiene, digamos, parámetros claros del país que pretende, que quiere, y uno lo que ve y quiere siempre es que crezcan todos y todas. Lo vimos el otro día en el acto del Deportivo Morón, que no es la única organización, hay muchas más, y lo bueno es eso, ¿no? Que en la diversidad podamos crecer, y la verdad que sí ha desarrollado, digamos, una capacidad de generación de información de cuadros, no solo en términos de gestión, sino de cuadros militantes, de cuadros que están en los barrios, en las universidades, en las escuelas, también en algunas fábricas que laburan, que trabajan y que han encontrado un lugar donde, como decía en un principio, no la nota, no solo poder compartir las ideas políticas, sino poder compartir la vida. La militancia también tiene que ver con eso. Y es un lugar aparte que se formó, digamos, a
a esa mirada que teníamos, ¿no? Del país que queríamos, que tiene que ver con las frustraciones que venían del 2001 y que no encontraban cauce, y que a partir del 2003 lentamente fue encontrando causa a partir de las decisiones de los gobiernos nacionales en ese momento, que interpelaron e interpretaron correctamente a muchísimas argentinas y argentinos, de ellos muchos jóvenes también, para poder sumarse y entender que necesitamos que la sociedad, ya sea a través de la militancia política o desde el ámbito que desee, se involucre positivamente, ¿no? En el destino de su país, que no es más que el destino propio también. Totalmente. Pero creo que hay una diversidad de organizaciones y de espacios políticos, ya sea estrictamente políticos, culturales, sociales, sindicales, barriales, que hacen una tarea gigante en la Argentina, ¿no? Para poder tratar de construir un futuro mejor, que al fin y al cabo es para lo que se hace y lo hacemos, ¿no? Exactamente. Bueno, escúchame, en pandemia, sobre todo durante la ASPO, ¿no?, hubo un aumento de denuncias y casos de violencia institucional. ¿Qué te parece a vos? ¿Cuáles son los mecanismos que debe tomar el Estado en materia de democratización de las fuerzas de seguridad, querido? Mira, nosotros hicimos más, en términos estrictamente particulares, desde el Congreso mucha ley de abordaje integral de la violencia institucional en seguridad y servicios penitenciarios, que ya tiene despacho de comisión, garantiza la formación y el reentrenamiento en derechos humanos de todas las fuerzas. Bueno, se han hecho diferentes tipos de políticas a través de esta ley, que obviamente se discutió en el Congreso en el futuro, también lo lleva adelante Horacio en la Secretaría de Derechos Humanos, pero creo que en términos generales tenemos una sociedad un poco más violenta después de la pandemia, ¿no? Sí. No solo en términos de violencia institucional, sino en términos generales, porque ha sido muy duro, porque no estábamos preparados para algo de estas características, ni para el encierro, ni para ese constante miedo a la muerte, ni para estar, digamos, con algún miedo también de contagiar a alguien, ¿no? Porque, bueno, si uno le pasa algo, uno se hace responsable, pero si una distracción de uno implica el contagio de otra persona y que esa persona la pase mal o fallezca, ¿no? Entonces en nuestras cabezas, en un mundo tan duro como este, tan anterior a la pandemia, bueno, ha tenido sus implicancias en cómo desarrollamos nuestras vidas. Ha traído aparejado también una crisis económica que al revés de otras la tuvimos que pasar gran tiempo y parte en soledad. Antes argentinos y argentinas han pasado diferentes crisis económicas, pero siempre podían encontrarse y compartir lo poco que hubiera y verse y de esa manera mitigar, ¿no? Cuando la mano viene mal. Y aquí fue todo peor, no solo el impacto económico del gobierno de Macri y la pandemia, y tener que transitarlo muchas veces en demasiada soledad. Por eso creo que no solo hay que mirar en este sentido el impacto económico, sino también el impacto humano que ha tenido la pandemia en nuestra sociedad, y trabajar mucho para bajar los grados de violencia que pueda haber, ya sea en términos institucionales o civiles, digamos, en todos los lugares. Y eso tiene que ver también con generar ámbitos de participación, donde eso que tenemos adentro muchos argentinos y argentinas encuentra un cauce positivo y no un cauce negativo. Entonces la presencia de las diferentes tipos de militancias que hay, de los clubes, ¿no? O sea, la apertura de los clubes, de las escuelas, ¿no? Que son lugares donde nos desarrollamos, socializamos, aprendemos. Esa ausencia, bueno, tiene sus consecuencias también, y habrá que trabajar sobre ellas, lejos del oportunismo, digamos, y de las miserabilidades de la política, sino trabajar en serio para poder desarrollarnos de una manera más armónica, más pacífica, claro, más productiva, más positiva, con un oriente diferente, ¿no? A ese agobio, está todo mal, que uno recibe constantemente desde los medios de comunicación. Sí, todas pálidas, ¿viste?
No, bueno, pero también es un trabajo y una lógica muchas veces que las corporaciones trabajan de la generación de la angustia, ¿no? Cuando se cierra el pecho, de la angustia ante la incertidumbre del futuro. Bueno, tenemos que trabajar para construir mayores certezas, y eso requiere tiempo, dedicación, creatividad, que esa creatividad nazca de las necesidades, digamos, y los deseos y los anhelos que tiene nuestro pueblo ahora, y trabajar por ello. Y en esto no hay nada que sea un proceso corto, ¿no? Bueno, muchas veces nos transformamos en una sociedad inmediatista, y la verdad hay que trabajar algunos procesos. O sea, la construcción del desendeudamiento argentino, por darte un ejemplo, no fue de un día para otro. Un proceso que se fue dando, que posteriormente también derivó en que la sociedad argentina pudiera ser una sociedad que invirtiera en satélites, que pudiera dotar de computadoras a sus pibes, dando un instrumento hiper necesario para el futuro que viene, no solo para formarse para el trabajo, ¿no? Para lo que necesita el sector productivo argentino, sino también hasta para que esas computadoras de los chicos pudieran jugar y crear, cuestión que en un momento molestaba mucho, ¿no? Pero bueno, imaginemos que hay miles de familias que no pueden comprarle esos instrumentos, digamos, a sus hijos y sus hijas, y ahí el Estado, cuando dice presente, lo hace para formarlos, para educarlos, pero también para que tengan, digamos, su parte lúdica, claro, porque todos tienen derecho a disfrutar también, ¿no? Totalmente. Un poco todo, porque si no nos transformamos en una cosa muy extraña que la verdad, aparte, el macrismo demostró no nos conduce a ningún lugar bueno. Si alguien tenía dudas, el macrismo las despejó en 4 años. Bueno, mirá, Máximo, antes de terminar este encuentro corto pero sabrosón, y antes de que nos cuentes, que te pida que nos cuentes alguna anécdota tuya, yo esta vez te voy a contar a vos. En lugar de que me contás, yo te voy a contar a vos. Mirá, yo soy de las coincidencias, las causalidades. Vos naciste un 16 de febrero. Mi hijo, un 17 de febrero de 1975, Alejandro, que está detenido, desaparecido. También un 17 de febrero nació la segunda hija de Charlie Pisoni, Malena. Todos acuarianos, somos todos acuarianos. Todos acuarianos como tu madre y tu padre, ¿viste? Y la otra, Máximo. Néstor de Piscis, no, de Piscis me parece, Néstor es del 25 claro, de febrero. Claro, sí. Bueno, y la otra, Máximo, sabemos que heredaste muchas cosas de tu padre, entre ellos la pasión por Racing. Te quiero avisar con tiempo, ya te voy a hacer recordar, que el 7 de diciembre en la cancha de Racing se van a entregar los carnets a los socios desaparecidos, entre ellos a mi hijo Alejandro. Así que sería estupendo que vos pudieras hacerte un lugarcito y que nos acompañaras ese día que va a ser tan importante. Te lo voy a hacer recordar. Hagamos estar, Tati. Bueno, perfecto. Bueno, escúchame. Te agradezco mucho la invitación, Tati. Bueno, querido, y escúchame. Y ahora sí, ya terminamos esta entrevista, que te juro que ha sido para nosotros buenísima. ¿Te has sentido cómodo? Ah, sí, obviamente. Aparte vos, Tati, sabés que cariño que tengo por vos, por Charlie también, que nos conocemos, así que muchas veces, a veces, a un sábado que otro, cuando puedo los escucho, y me gusta, aparte, que tengan las ganas de hacer, ¿no? Desde ya. De comunicar, ¿no? Desde otro lugar. Y Tati, con tu edad y con eso y con las ganas, la verdad que es una demostración para compañeros y compañeras que muchas veces se sienten agobiados y ¿no? Deberían mirar tu ejemplo para seguir siempre adelante, ¿no? Perfecto. Bueno, ahora sí, contanos alguna anécdota que hayas tenido alguna vez, que en una de esas tenemos la suerte que lo hagas por primera vez. ¿Qué me contás? ¿De qué tipo de anécdota? Lo que quiera. Cualquiera. No sé, no se me ocurre ninguna particular ahora, pero no, te podría decir de Racing que... Dale. Con mi viejo nos tocó estar el día que Bocio, el arquero estudiante, nos metió un gol de cabeza.
en el último minuto. Me acuerdo que éramos 3. y la otra persona que había venido con nosotros, cuando va el arquero yendo que sale de su arco corriendo para el arco de Racing a cabecear, el que estaba con nosotros dice, mira, ahora le hacemos el gol de contraataque. Y la verdad que metí un cabezazo que hasta el día de hoy me acuerdo, digamos, tremendo gol, pero bueno. Como era Néstor con la mufa, alguien no debe haber vuelto a la cancha de todos esos 3. Es evidentemente que tenés buena información, Pizarro. pero bueno, bueno, también después nos tocó con el tiempo ganar el campeonato y pudimos ir a alguno de esos partidos con él. Le gustaba mucho el fútbol y con Racing era una cuestión que se va transfiriendo, ¿no? Que fuimos todos, pero no sé, se me ocurre esa, digamos, siempre me acuerdo, porque no puedo creer cómo cabeció ese señor. Es más, ese día también nos habían anulado mal un gol. En posición adelantada estaba habilitado Fleita, pero bueno, nos tocó eso, viste que a Racing siempre le pasan algunas cosas, pero no me olvido más, la cara de él cuando cabeció Bocio era... Tremendo. Bueno, muchísimas gracias, Máximo. Ya sé que andás a 1000 vos también, así que todo nuestro cariño, apoyo y fuerza, porque estoy segura que vamos a salir adelante, querido, ¿eh? Vamos a sacar la Argentina adelante y lo vamos a hacer entre todos y todas. Hay que tener ganas y atravesar estos momentos lo más juntos posible, y tratando de entender, digamos, todo lo que ha desatado la crisis económica además de esta pandemia. Totalmente. Tratar de entendernos, porque la verdad que nuestra sociedad tiene y ha demostrado todas las actitudes para salir adelante, que su trabajo tenga valor, una política de desendeudamiento sana y que no implique la postergación de millones y millones de argentinos, no solo lo que hoy sufren urgencias, sino también las postergaciones de nuestros sectores medios, de nuestros sectores del trabajo y del capital, que no tienen nada que ver con las corporaciones y los grandes jugadores de todo esto, sino que necesitan un país que genere un continente donde se puedan desarrollar, ¿no? Muchas gracias, Máximo. Nos vamos con un tema que elegiste vos, del Indio Solari, Ostende Hotel. Sí, hermosa canción. Hermosa canción. ¿Pudiste ir a verlo alguna vez al Indio, a los Redondos? Sí. ¿Pudiste disfrutarlo? A los Redondos también. Sí. Así que... Nos vamos con el Indio. En Racing. En Racing. Pavada, un abrazo grande, querido. Chau.